Ok, pero ¿cómo van haciendo? ¿Cómo van? Bueno, el modulador AM y en AM, en MATLAB, me imagino que ya deben estar trabajando. La página web también. Y los ejercicios de Tomás y son largos también para hacer tanto las preguntas como en eso. Recuerda que quedamos en grupos, creo no, si no mal recuerdo. Sí, Inge. Ya. Ok, chicos, vamos a ver el día de hoy, aunque déjenme ver. Somos 16. Si me falta una persona, me falta. Ok. ¿Se alcanzaron a hacer ayer las simulaciones con las condiciones que les pedí? Solo 3 grupos han subido. ¿Qué pasó? Inge, de, de mi grupo creo que no debe aparecer ahí debido a que yo le subí el link en Drive. Ah, pero ¿y dónde están? Porque solo están En- 3. Ah, bueno, eh, ya le reviso. ¿Pero cuál subió? ahí está Santiago Adolfo Gómez Lau. Teo Gómez. Tal vez retrasada por 4 horas. No, ves que no está entregado el PDF. Está subido el link. Sí, pero por eso te digo, no está nada aquí. Inge, lo que pasa es que mi compañero le ha de haber puesto el link en el comentario y eso no registra la hora de que se sube el link ahí. En la parte donde se sube, donde dice entregar, hay una parte que es el comentario y sabemos. Sí, Inge, en el Como los otros. comentario Por ejemplo, Sara, ¿cómo hace? Sara me sube un archivo, me pone preparatorio, está en el siguiente link y ya está como que subido. A ver. pero en el comentario también dijo usted que valía poner el link. Por eso le Sí, puse yo también ahí. sí, pero es que es como que no ha subido la tarea, no sé el tiempo, pero bueno, ya va a ver. Ahora sí toca dedicarse a calificar. Nadie más entra. Yo creo que se han retirado algunos. Inge, Mande. el señor Quinapanta dijo que no se iba a poder conectar ahora porque tenía que salir de urgencia al hospital, algo así. Sí, Él creo que es el que falta, Inge. ya sí, no hay problema. Ojalá ahorita y sí Y hay que ahí, cuidarnos. Gracias por avisar, Darwin, muy amable. Sí hay que cuidarnos, la verdad que la situación está un poquito tenaz está, ¿no? Está tenaz la situación de la que nosotros debemos tener más cuidado y precautelar todo esto. Pero bueno, ok, ingenieros. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver una introducción. El tema va a ser modulación por frecuencia analógica. Algunos van a encontrar como modulación de fase o modulación angular. ¿Cuál va a ser el objetivo de toda la materia? Bueno, la materia está detallada o comprimida en 28 hojitas, lo más técnico posible, que tenemos que vamos a determinar y analizar los conceptos básicos de la modulación de fase y frecuencia. ¿Qué significa esto? Que cuando yo hago modulación de fase, indirectamente aparece frecuencia, o si hago frecuencia, indirectamente se suma fase. Por eso no vemos las tres modulaciones, sino que prácticamente cuando hago modulación de frecuencia, aparece directamente también o indirectamente lo que es la modulación de fase. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Algo de introducción, terminologías y definiciones. Es lo que vamos a ver el día de hoy. Ok, modulación FM, porque con la AM lo que hemos visto son los tipos, prácticamente la envolvente, cuáles son los parámetros de cálculo, por ejemplo, de banda lateral superior, banda lateral inferior, cuál es el índice de modulación, cuáles son el modulador, el demodulador, cuáles son los tipos de, por ejemplo, la estructura del transmisor y del receptor. Algo que me olvidé también ayer, no me indicaron era prácticamente ya vino una compañera. Me faltaba del modulador AM que iban a poner el detector para hacer la demodulación. ¿Sí hicieron eso? Porque eso me faltó. Inge. Sí. sí, Inge. ¿Y por qué no me indicaron?
Chistoso. Como el tiempo, Estábamos eso contra era el lo tiempo, último, dice. ni siquiera revisó Ya todo, no nos alcanzaba el tiempo. sino que unos pocos ejercicios nomás. Bueno, pero si detecta o no detecta. Sí, ¿Con qué etapa hicieron? ¿Con un diodo o cuántas etapas de RC o solo con un diodo, una resistencia y un capacitar lo hicieron? Con sí, el solo con el diodo detector de de pico de- resistencia y el capacitor. Ok. Bueno, lo que estamos haciendo también es prácticamente ir adelantando el trabajo para que ustedes no se estresen, porque la otra semana, bueno, yo pensé que estábamos un poquito apretados también. Estamos en la práctica 6, 7 y 8. Vamos a hacer nuevamente estos filtros activos, pasa abajo y pasa banda, el 10, y prácticamente quedaría el modulador y demodular que tienen ustedes, modulador y demodulador. Entonces, esos tres circuitos que prácticamente se les puede presentar en una sola, porque tienen el modulador AM, tienen el demodulador. Entonces, lo que vamos a hacer la próxima semana es de estos dos. Los filtros que ya tienen, pero tienen alguna variante, estos tipos de filtros activos pasa abajo y pasa banda, que nosotros debemos tener, pero casi es casi lo mismo, solo que ¿por qué se recapitula o por qué se trata de hacer lo mismo? Es porque son los filtros que más se ocupan en la actualidad. El modulador, aquí lo que yo tengo para la práctica de la otra semana, también está hecho con un circuito integrado. No existe. Si es que hubiéramos hecho la práctica, también hubiéramos hecho solo con transistores. Entonces ya tienen la práctica hecha. Y el demodulador AM es prácticamente hacerle lo que es el detector de envolvente y prácticamente lo que se hace es hacer el circuito de esta etapa, ¿no? Que son resistencias con el diodo y circuitos RC, y se saca la relación para ver el valor de capacitancia y nada más. Esas son en realidad sería una recapitulación de los filtros con el modulador. Estas tres guías de práctica lo que van a hacer es para la próxima semana, de la cual ya tienen casi la mayoría. No sé si estamos de acuerdo hasta ahí, por favor. Entonces, Inge, en los moduladores le presentamos los que ya hicimos, por ejemplo, que los Sí, mandó diferentes. sí. Ya, Inge, ¿Por qué creen que les gracias. dicen tarea? Ya, ¿Por qué Inge. creen que les dice? No es de gana. Muchos de los circuitos que ustedes hicieron, el de base, no es base común, el de base, colector y emisor, y el de emisor, lo que tienen que ver es que el mejor que se estabiliza es cuando no tiene solo un transistor, sino tiene dos o tres, y algunos tienen configuración Darlington, pero el Darlington es cuando la corriente del emisor se alimenta a la corriente de base del otro transistor. Eso hay que tener muy en cuenta. Y el demodulador, los tres circuitos, acabó la otra semana. Y de ahí prácticamente el 21, que ya tendremos que hacerlo, ya vamos a revisar esta semana los proyectos, el 21 tienen que presentarme el modulador FM y el transmisor y receptor AM y FM. El transmisor AM y FM debe ir con antenas y con algún tipo de transmisión de datos, aunque sea para que se visualice de un lado. Si yo mando una trama de 8 bits, esta longitud de una trama de 8 bits con, con LEDs, y esta secuencia se ve al otro lado, ¿no? Para poder visualizar. A eso tenemos que ver en la transmisores de receptores. Déjenme ver cómo está esta práctica para ver si está en diagrama de bloques o está solo, acá está el circuito, pero este solo es el transmisor AM, falta el receptor, que tocará hacerle con una antena, y el transmisor y receptor FM que toque buscarle. Ese tenemos que hacerle dentro de 15 días. Y con eso cumplimos casi todos los circuitos que debemos presentar. Recuerden que tienen una semana para hacer los trabajos. No me acuerdo qué fecha quedamos para la presentación del trabajo, ya está configurado todo, no hay aplazamiento, no hay nada, porque después se descuadra toda la planificación de los proyectos. La modulación AM y FM debe ser para el viernes 22, queda. O sea, tienen 15 días, en realidad sería 15 días, ¿no? O sea, de hoy en 15 tendrían que presentarme ese tipo del trabajo, y los otros igual. La página web, ¿por qué van a hacer las 2 horas? Porque voy a poder revisarlo minuciosamente, aparte de hacer las preguntas e indicarles cómo han hecho. Voy a revisarles. Aparte de eso, voy a
sentarme y a revisar de fin de semana para ya tener las notas y simplemente indicarles. Y la tarea del libro de Tomasi también, este quedó para esta semana, verán, que viene, o sea, para de hoy en 8. ¿Por qué se toma esa decisión? Porque ustedes tienen que dar el examen para que estén preparados para dar. Si no, la memoria es frágil, algunos hacemos, otros no hacemos, y prácticamente también el hecho es que se puede bajar el solucionario, pero si no aprenden, ahí estamos complicados. El día de la prueba vamos a tomarle, a ver, hoy es 8, de aquí tengo clases con ustedes martes, el jueves práctica, el viernes. Ok, el martes tomo una prueba, este martes tomo una prueba, voy a tomar la prueba de 1 hora y la otra, el resto del tiempo voy a tomarles clase y la otra semana de 2015 acabo la materia y quedaríamos para tomar el examen. Yo creo que podríamos tomar el examen el 19 para presentar los trabajos y el 26 ya podríamos hacerlo, o si no, quedaría el examen para el 26 de enero, el examen final, pero pasa mucho tiempo de los ejercicios y darles nota exagerada hasta el 29 de enero, que hay que pasar notas. ¿Sí estamos de acuerdo? Ingenieros, Sí, Inge. ya, anotarán esas cosas importantes. Ok, y ya creo que he borrado. Ya. Empecemos, ingenieros. Vamos a ver modulación FM. Bueno, la modulación FM, como ustedes saben, es prácticamente... Listo. Es lo que voy a hacer es que voy a tener un modulador donde voy a tener la frecuencia de portadora y voy a tener una frecuencia modulante. ¿Qué vamos a variar? La frecuencia de la portadora. Recuerden que la frecuencia de portadora debe ser mayor que la frecuencia de modulación para poder hacerlo. E igual vamos a tener que la frecuencia de portadora va a ser la frecuencia central, igual que la banda lateral superior va a ser la frecuencia portadora más la frecuencia de información o modulante, y la frecuencia portadora menos la frecuencia modulante va a ser la banda lateral inferior o la frecuencia inferior, y esta va a ser la frecuencia superior. Ahora cambiamos el concepto donde nosotros vamos a variar ¿qué? Ya no la amplitud, sino la frecuencia de la señal. Entonces prácticamente lo que vamos a cambiar o modular mediante la señal de portadora, vamos a enviar la información. Se mantiene el concepto que modulación es enviar una señal de frecuencia baja dentro de una señal de frecuencia alta. Recuerde que nosotros esta señal YDT que vamos a tener a una amplitud A máxima, seno de la frecuencia angular más su fase, que sería de la portadora en este caso. Nosotros cambiamos la amplitud para poder variar y poder enviar la envolvente. Ahora la amplitud va a ser la constante. La fase, ¿por qué decimos que vamos a pasar? Porque recuerden que aquí la parte matemática que damos omega t más teta o phi que quieran hacerlo. La frecuencia angular va a ser igual a 2pi frecuencia f de t más phi. Si esto fuera, si phi o como quieran hacerlo sea 0 grados, cambiaríamos solo la frecuencia, pero a veces como esta modulación que vamos a obtener nosotros es que va a ser como una autopista. ¿En qué sentido? Yo le varío lento, ¿no es cierto? La frecuencia. Y después le varío más rápido. Y después hago un cambio abrupto a despacito. Y después otra vez rápido y otra vez despacito. Este cambio abrupto de las variaciones de frecuencias, como que estoy acelerando y desenfrenando un vehículo, hace que pueda producir una variación de fase. No sé si le notan, una variación de fase. Entonces, por eso indirectamente, cuando hacemos modulación FM, se aparece modulación PM de fase. Las dos modulaciones, o esta modulación de fase, o modulación angular, o modulación de ángulo, prácticamente se producen cuando hay modulación de FM. Hay que tomar en cuenta. ¿Cómo podemos corregir esta variación de
se puede decir esta variación de velocidad que va muy rápido o lento, para que no haya estas variaciones, es en los circuitos moduladores, vamos a utilizar los circuitos PLL o los voltajes VOC, que se llaman en los circuitos electrónicos, que son los voltajes controladores de, perdón, los osciladores, voltaje del oscilador de control. Es decir, que cuando yo manejo un oscilador o una fuente de corriente alterna, siempre va a tener un componente VCC, no sé si han visto ustedes, o a este componente VCC le dicen voltaje offset. Entonces, el voltaje offset está en 0 voltios, pero si ustedes ven que ahí cambia bruto y este offset le subo unos 10 voltios y aparentemente esto mejor se va a controlar, ¿sí? Recuerden que esta modulación ya es FM, es mucho mejor, más estable, no me afecta mucho ruido. Estos sistemas de FM se trabajan o es la modulación donde ya prácticamente comienzan a ver que yo necesito mayor ancho de banda, mayor espectro de ancho de banda, ¿sí? Entonces dentro de esto puedo tener banda estrecha, es decir, que yo puedo hacerle más chiquito el espectro o puedo hacerle más grande. Yo tengo dos modulaciones en FM, banda ancha y banda estrecha. Si yo tengo banda ancha, significa que necesito mayor ancho de banda y banda estrecha necesito poca ancho de banda. Con estas variaciones me va a afectar la eficiencia espectral de la señal. Entonces nosotros tenemos que tener. ¿Quién trabaja con FM? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Por ejemplo, Bluetooth trabaja con FM. Los sistemas que trabajan los controles de los vehículos, los controles de la televisión a una cierta distancia. ¿Por qué? Porque la propagación no es que yo utilizo mi equipo y yo le envío directamente al equipo receptor. La propagación es difusa y se envía a varios puntos acá. Entonces, prácticamente es lo que nosotros debemos tomar en cuenta. Ahora, esta modulación de frecuencia también se le conoce como desviación de frecuencia. Modulación de frecuencia o desviación de frecuencia, ¿sí? Al hablar de modulación de frecuencia, la desviación de frecuencia es una modulación angular, es decir, angular, y les explico por qué, porque estamos variando la fase al momento de variar la frecuencia de la portadora, que dentro de esta va a ir la frecuencia de información, variando su frecuencia. Al variar la frecuencia de la portadora, recuerden que la portadora debe ser mayor a la frecuencia de modulante, prácticamente la amplitud, aquí es importante tener que esta amplitud va a ser constante. No es como en AM que va a ser variante y por eso no le afecta el ruido, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener que la amplitud de la portadora debe ser constante y esta debe ser constante con respecto a la amplitud de la frecuencia modulante. Entonces deben tener la misma amplitud, ¿sí? O igualdad para evitar que haya algún tipo de interferencia. Con respecto al índice de modulación que nosotros hablamos, que ¿se acuerdan ustedes que el índice de modulación es igual a la portadora sobre la modulante? Ah, no, perdón. Modulante sobre la portadora, porque el índice de modulación jamás debe ser mayor a 1. Aquí cambia la teoría donde el índice de modulación es mayor a 1. El índice de modulación me indica los números de componentes que tiene sus bandas laterales con respecto al armónico. Si me dice 3 bandas laterales, 1, 2, 3. Como es simétrico al otro lado, 1, 2, 3. Entonces las bandas laterales viene basado matemáticamente por la oscilación que nosotros podemos tener basado en las funciones de Bessel matemáticamente que se ve. Si nosotros vemos esta señal de aquí, vamos con, tengo una longitud de onda, voy a graficar otra longitud de onda y finalmente estoy repasando la gráfica, ¿no? Y estoy poniendo otro color, está yendo esta forma de onda. Perfecto. Si ustedes se dan cuenta, hay 3 señales que están desfasadas, pero algo importante que de la onda lila se está tomando en cuenta un periodo de 0 a pi, 180 grados. Y las otras van a pasar entre 0, pi medios y pi, la oscilación que tiene, pero manteniendo la amplitud constante. Entonces, estas variaciones que yo puedo tener entre 0 y pi medios o 0 y pi, es lo que se conoce como desviación de la señal. Es por eso que estas variaciones que son tan rápidas debido a la frecuencia,
me afecta, no me afecta, sino que hace que le varíe al mismo tiempo la fase. Por eso, cuando se aparece la modulación de frecuencia, también hay modulación de fase. Las dos formas de modulación angular o modulación de ángulo prácticamente se llama ambas modulación FM. Entonces, algunos libros van a encontrar ustedes, quiero FM, pero te encuentras modulación de fase, modulación de ángulo, modulación angular. No, no encontré, ingeniero. ¿Cómo que no encontraste? ¿Encontraste modulación angular? Sí, ahí está FM. Entonces, hay que tener cuidado en la interpretación de la materia. No sé si estamos de acuerdo ahí con la introducción, por favor. No sé si tengan alguna inquietud, alguna pregunta, porque esto es parte del voltaje VOC, esto es real. Esto manejan ustedes en los circuitos. Ya van a ver esta señal VOC, que cuando ustedes generan un oscilador a una resistencia, estas varían. Y con este voltaje VOC hace que esto sea más chiquitito, este desfase sea más pequeño y no haya tanta variación. Pero si se desfasa, el otro también va a ser desfasado, pero va a haber la variación entre 0 y pi, aunque no lo crean. No sé si tengan preguntas hasta ahí, ingenieros. Inge. Sí, díganme. Entonces, a la modulación de fase también se le podría considerar como FM. No tan técnicamente. ¿Por qué? Porque cuando hay FM se aparece directamente PM. Cuando se hace PM, indirectamente hay que hacer unas fases, hay que hacer unos cambios para que se sume F. Porque prácticamente el de fase, como ustedes, bueno, es muy buena la pregunta. Yo tengo aquí, por ejemplo, modulación de amplitud, no voy variando la amplitud, voy variando la amplitud y ya tengo modulación. En cambio, en el otro es así, la frecuencia y va variando. En cambio, en la fase es esto, voy teniendo ahí y PAG varía. PAG, aquí puedo seguir, PAG varío. Entonces, estos puntos de aquí, puedo hacer la variación. Pero, ¿qué pasa? ¿Varía la frecuencia? No, para tenerle de PM a FM tengo que hacer otra cosa. En cambio, cuando tengo FM, directamente se asoma PM. Cuando tengo PM, indirectamente se asoma FM. ¿Por qué? Porque estas variaciones puede hacerle que se aumente la frecuencia. Puede hacer que se aumente la frecuencia. ¿Sí estamos de acuerdo, ingenieros? Ya vamos a ver esa partecita. Pero lo que yo quiero es que estén claro en los circuitos de voltaje de control y los circuitos PLL que ustedes van a encontrar. Eso sí es real. Y matemáticamente se tiene esa relación. Listo. Características. Veamos las características que tiene la modulación FM. Vamos a ver características, ventajas, desventajas y aplicaciones. Vamos con esta parte. Vamos con la primera característica. Bueno, primero FM fue desarrollado, aunque también lo hizo AM, también este mayor del ejército de Estados Unidos que fue Armstrong, Edwin Armstrong en el año 1936. Lo que pasa es que el compañero vio la modulación AM, y vio cómo variaba la señal, ¿sí? Variaba la señal y funcionaba. Pero el problema es que había ruido y para mandar a largas distancias tenían que modificar el equipo transmisor de AM. Entonces, el compañero, el Armstrong, crea, por ejemplo, las señales de los sistemas de alto y bajo nivel, donde se da cuenta que el modulador deben ser amplificados antes o después de la señal del modulador. Entonces crea el receptor super heterodino. ¿Se acuerdan ustedes del concepto del heterodino? Que vamos a mezclar dos señales, dos frecuencias, si se puede decir. El heterodino era que teníamos dos etapas con dos frecuencias y la portadora era la suma de las dos. En cambio, el super heterodino era la mezcla de varias frecuencias para convertir la modulación y pueda viajar a largas distancias sin muchos repetidores. Lo único que debemos tomar en cuenta que el super heterodino tiene en una etapa la frecuencia intermedia. Cuando ustedes hacen la oscilación, tienen la frecuencia de corte. La frecuencia de corte es la frecuencia mínima donde nosotros ya activamos el circuito para que module, para que, se fue el término, para que ustedes la frecuencia de corte se active el filtro activo, pasa abajo, pasa alto,
o sea, un filtro pasabanda, que puede ser un rechazabanda, en este caso. En cambio, la frecuencia intermedia es la frecuencia mínima que necesita el sistema para que funcione este amplificador RF y empiece a transmitir a largas distancias. Pero este circuito de frecuencia intermedia necesita ser amplificado. El super heterodino tenía que trabajar con dos o la mezcla de algunas frecuencias o de dos frecuencias para poder aumentar. Entonces se dio cuenta Armstrong, pero utilizaba muchos equipos, se calentaban algunos equipos y había un poco de interferencia. Entonces con eso se dio cuenta que podían cambiar la frecuencia de la amplitud de la portadora. Entonces con eso lo que hizo es hacer la misma estructura de FM, acondicionar, especialmente receptor en función de super heterodino para que pueda captar las señales y obviamente FM, una de las no debilidades, sino que la longitud de onda viaja a pocas distancias, no se demora en viajar. Cambio AM, tenía que viajar a un ciclo a largas distancias y iba más rápido, pero no importaba porque FM ya soportaba, por ejemplo, voz, datos y video indistintamente, pero podía trabajar. Otra de las características fundamentales de FM era que su modulación. La modulación no era tan compleja porque la modulación era igualito como hacíamos. Modulación, frecuencia portadora, frecuencia modulante, banda angosta, venía aquí, frecuencia lateral, frecuencia superior y frecuencia lateral. Banda angosta, o si no la otra, frecuencia lateral, y expandía un poquito las frecuencias y tenía que expandir. Entonces crearon los dos tipos de modulaciones. FM, banda estrecha y banda angosta. ¿De qué dependía? Mucho de los rangos de las frecuencias. Y como el super heterodino podían aumentar la frecuencia, aumentaban la banda. Lo que significaba es que necesitaban mayor ancho de banda dentro de la transmisión. La propagación de la ventaja de la modulación FM es que no le afectaba mucho ruido, si había estática, lluvia, prácticamente podían trabajar, no había ningún problema. Ahora, dentro de la lluvia, que nosotros hemos visto que nos afecta a los sistemas, nosotros tenemos que ver la recomendación de la ITU, la R838 de la ITU-T. Esta recomendación me va a decir la cantidad de mililitros que puede soportar o que debe tener para tener la propagación cuando la frecuencia que se va a trabajar debe ser menor a 10 gigas en un enlace de comunicación con perfil topográfico. La recomendación de la 838 ITU-T dice que nosotros deberíamos trabajar entre 3 y 5 gigas para que no me afecte hasta un 90% la calidad de transmisión. Ahora, ¿cómo hicieron eso? La gota de lluvia, llueve. ¿Cómo capturarían una gota de agua en lluvia para nosotros poder integrar desde una variable A1 a una 2 de la función f de x? ¿O cómo lo harían? ¿Ah? ¿Cómo creen que sacaron el área de una gota de agua? ¿Cómo harían? A ver, piensen. ¿Cómo creen? Ingenieros, estoy preguntando. Por comparación, ¿Cómo comparación? por ejemplo, cuando una gota de lluvia cae sobre una superficie, deja al momento de estrellarse, deja un área, como decir, pintada por el agua. Y tal vez, no sé, eso compararon con algunas muestras que ellos tenían, así iban goteando y ver qué mancha se parecía más a la de la gota de agua. Pero imagínate un aguacero, ¿ves eso? Como que medio triste. Lo que hicieron es que ocuparon cámaras de alta velocidad y capturaron la gota de la lluvia en alta densidad, en alta velocidad. Y congelaron una. Y lo que hicieron es integrar a esta gota y podían calcular el volumen y multiplicaban por el número de la cantidad de volumen que tenía. Y ya podían tener la densidad volumétrica. Es lo que hicieron. Como era triple, porque son 3 dimensiones para tener volumen,
strip integral de X, de Y y de Z para encontrar todo el volumen del agua. Es lo que hicieron, es lo que hay en el estudio del 838 y es lo que nosotros debemos tomar en cuenta. Entonces, basado en este estudio del 838 de la I2T, se dieron cuenta que el modelo de propagación en lluvia sí soportaba lo que es FM, pero mucho tiene que tomar la polarización de la antena. Gracias, Steven, es buena la idea, pero por ejemplo, ver que una gota al otro tendríamos que estar tomando, imagínate, hasta medir y todo eso. Entonces, lo que hicieron es capturar imágenes con procesamiento de imágenes muy rápido, ¿no? DSP es algo que ya existió hace más de un siglo, la teoría y los cálculos matemáticos que se va trabajando. La propagación de la onda, como nosotros tenemos longitud de onda es igual a la velocidad de la luz sobre la frecuencia. La frecuencia está en el rango de ¿cuánto? ¿Quién me ayuda, por favor? A ver, yo quiero saber, ingeniero Rojano, dime la frecuencia de FM, ¿te acuerdas? La banda de frecuencias de FM. Creo que era hasta 108 kilohertz, si no estoy completamente mal. No, no es kilohertz. FM te estoy diciendo. A ver. ¿Cuál es la frecuencia de kilohertz? 108 era, no me acuerdo si era megahertz. De 88 a 108 megahertz. Eso, no te olvides, es que necesitaba mayor ancho de banda, ya te digo el por qué. Ok, muy bien. La frecuencia trabaja de 88 a 108, pero aquí necesitamos 20 megahercios del ancho de banda. 20 megahercios. Pero decir, pero aquí puedo tener 20, sí, podríamos ampliarle inclusive un poquito más, depende de la técnica de modulación que tenemos. A lo que quiero ir es que dentro de esta frecuencia la longitud de onda ya se reducía, pero viajaba. ¿Cuál es la importancia de esto? Es que en el perfil topográfico, el equipo transmisor con el equipo receptor, especialmente en microondas, las frecuencias se viajaban prácticamente la cantidad de energía en la onda directa, rayo directo. Y el rayo reflejado lo que aumentaba era la cantidad de energía, es que llegaba al mismo punto, al mismo nodo del receptor. Recuerden que el rayo superficial no se tomaba en cuenta si es que la distancia era menor a 10 kilómetros. Si es mayor, ya no se toma en consideración, pero viaja este componente también. Rayo directo, rayo reflejado y rayo superficial. Con el otro, ahora me dice, pero ¿y AM cómo trabajaba? AM trabajaba en radio directo, pero teníamos que amplificar la señal y repetirle la misma. En cambio, en FM se fundamentaba mucho en el primer rayo. Hay ondas aquí, ¿no? Ondas. Entonces, prácticamente, si nosotros nos damos cuenta, estas ondas lo que hace es que se vayan en el primer elipse, y la primera elipse se conoce como zona de Fresnel, donde se considera. Entonces, prácticamente en consecuencia de las frecuencias que trabaja FM, es porque prácticamente las frecuencias están casi dentro del rango de las frecuencias de las VHF. ¿Cuál es el rango de las frecuencias de VHF? Frequency High, Very High. ¿Cuál es la frecuencia, ingeniero Salazar? Steven, ¿cuál es el rango de VHF? Porque yo tengo las VHF, las UHF. De 33 a 330 megas. De 33 a 30. Ya, de 33, sería una serie de 30 a 300 megas más. Sí, Ok. Entonces, prácticamente de 30 a 300 megahercios. Ahora decir, ¿por qué está dentro del radio directo? Lo que pasa es que no es que esté dentro de la banda de HF, sino que si ocupamos el de 180, ocupamos 100 megas, es como que ya estamos dentro del rango, ¿no? Estamos dentro del rango de operación de la frecuencia portadora. 20 dividido para 2 sería 10. Sería 108 la frecuencia central. Y aquí está dentro de esto la frecuencia central que sí podemos trabajar. Entonces, recuerden que VHF sí contiene las frecuencias de FM. Eso no se olvidarán. ¿Por qué no debemos olvidarnos? Porque nosotros trabajamos aún con sistemas FM en actualidad. Por favor.
Nada más. Cualquier duda, cualquier interrogante, por favor, con confianza. Ok. Otra de las características es que FM fue desarrollado para transmisiones de voz, ¿sí? Pero transmisiones de voz de alta fidelidad. ¿Qué significa esto? Que tienen una señal estéreo. ¿Se han escuchado esa parte, no es cierto? Estéreo. ¿Qué significa estéreo? No sé si ustedes se dan cuenta que cuando ponen solo en audio, le ponen mono, como que se escucha una, pero le ponen estéreo, se escucha más clarito, y como que filtra solo la voz del audio, solo la voz de la persona, y lo demás le deja como fondo. No sé si le han escuchado. ¿Cómo se basa eso? En los ecualizadores. Recuerden que el ecualizador es el que sube la frecuencia alta, perdón, baja a alta, y las bajas le hace altas. Es como el ecualizador del equipo del radio del auto, ¿no? Ustedes le ponen bajas, le ponen contraste, le ponen decibeles para que se escuche mucho mejor. ¿Pero qué buscan más? Mejor calidad en la pronunciación y la nitidez de los bajos que tiene la señal. Entonces, FM permitía ecualizar la señal. FM permitía que las transmisiones a través del ancho de banda, entonces como FM, nosotros sabíamos que trabajaba a 20 megahercios el ancho de banda, entonces dependía mucho la multiplexación que vamos a ver en sistemas de FM. Recuerden que en AM necesitábamos 10K, ¿no es cierto? Para nosotros tener una banda, para tener una banda sonora, es decir, que se escuche la voz. Pero en FM, debido a que se utilizaba más ancho de banda, porque aquí era apenas 1100K, el otro era 20 megas, lo que hicieron es darle un ancho de banda de 200 kilohercios para FM, ¿no? Es lo que hicieron para poder hacer las modulaciones, perdón, el tráfico de la modulación del audio, ¿no? De 200 kilohercios, un canal, para poder mandar y poder ecualizarla y poderle tratar a la señal para que sean en señales radiofónicas. Es lo que hay que tomar en consideración. Y alta fidelidad, antes que me olvide, era por las transmisiones del audio, ¿no? Que prácticamente debe ser compatibles dentro del oído humano, que llegaba hasta 20 kilohercios. Ok, otra de las bandas, aquí ya tenemos también que las bandas de operación, aquí debemos ser técnicos también, que aquí prácticamente, estoy cogiendo el color, FM, vamos a tener desde 88 a 108 megahercios. Tenemos un ancho de banda que prácticamente está de 20 megahercios. El canal para audio de alta fidelidad es de 200 kilohercios. Sí, es de 200 kilohercios. Si yo tengo 200K, para poder tener la frecuencia de operación, me va a ser desde 98. La frecuencia de operación o frecuencia fundamental va a ser de 98 megahercios. Sí está claro esta parte, ¿no es cierto? El por qué. Ingenieros, sí está claro, ¿no? Ok. La técnica de multiplexación que vamos a ocupar aquí, la multiplexación, podemos utilizar TDM o FDM, ¿sí? Las técnicas de multiplexación. En TDM, recuerden que el ancho de banda yo divido en subranuras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En TDM le denomino slot time, que se conoce como ranuras de tiempo cada una. Es decir, que en TDM le divido al ancho de banda en subcanales slot time, que cada una va a tener un tiempo diferente, pero va a trabajar a la misma frecuencia todos. Y estas variaciones de tiempo que yo voy a tener me va a producir como un retardo. A diferencia de FDM, que igual lo puedo dividir en subcanales al ancho de banda,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y por acá se me fue el 8. Pongámosle ahí. A diferencia del otro de darle tiempo, acá me da frecuencias. F1, F2, F3, F4, F6, F7, F8. Estos transmito al mismo tiempo, igual de acá. Pero ¿cuál es la diferencia? De que este de aquí tengo que esperar el tiempo. Aquí no. Todas se transmiten al mismo tiempo. Esto es FDM. Es por eso que con nosotros podemos multiplexar de acuerdo al ancho de banda que nosotros podemos ocupar para una emisora o un canal de televisión para nosotros tener la cantidad. ¿De qué depende esto? El ancho de banda. El ancho de banda me va a limitar el medio de transmisión que yo ocupe. Entonces yo puedo determinar, por ejemplo, un cable coaxial, un cable de fibra óptica, un cable multipar. Dependiendo del ancho de banda, puedo ocupar todo su capacidad para poder tener los subcanales y ver cuántos canales puede soportar, tanto, por ejemplo, en radio, AM, FM. Por eso que cuando ustedes tienen canales de UHF o VHF, perdón, en los sistemas de televisión especialmente, pueden escuchar canales de FM, ¿no? Pueden escuchar estéreo La Tacunga, un ejemplo, Radio Bonita, Radio Disney, cosas que tienen esa calidad de poder manejar lo que son ya las ecualizaciones de audio en lo que son estéreo o mono, ¿no? Dentro de esta señal. Prácticamente lo que nosotros también tenemos, otra de las características, es que como transmite señales sonoras, lo que vamos a manejar son velocidades de las señales, mientras que la amplitud permanece constante, que es lo interesante de FD. Como vuelvo y repito, lo que hacen es prácticamente mejorar lo que es la ecualización y la fidelidad de la señal. Ahora, dentro de esto, recuerden que el ancho de pulso de las señales deben ser constantes. El canal de transmisión es más ancho, ya les digo que ya sube a 200K, pero conserva las características originales de los sonidos. Les puede filtrar el ruido, podemos hacerle que sea más bajo, más alto, y elimina las interferencias, ¿como cuáles? Recuerden que la transmisión está en lluvia, estáticas, tormentas eléctricas, ruidos ambientales, o el funcionamiento de algunos dispositivos como interruptores, lámparas, motores, el prendido de la pantalla de una televisión también o de una computadora, me afecta lo que es transmisiones de FM. Eso hay que tener en cuenta. La multiplexación puede ser TDM o FDM. ¿Cuál es mejor? FDM. ¿Se puede enviar varios canales al mismo tiempo? Sí, se pueden enviar. En canales en FM dice que se puede enviar hasta 5 y 10 canales. 200K para 200 megas, ¿cuántos canales tengo? Ingenieros. Con 200 megas y cada canal es 200K, ¿cuántos canales tengo? 1000. 1000 canales. Imagínense en eso. Pero de los 1000 canales nosotros podemos tener hasta 5 y 10. Ahora, ¿cuántas bandas de FM tenemos? Si se han preguntado ustedes cuando prenden, yo creo que en FM más emisoras que en AM, ¿no? En AM creo que hay unas 5, creo, pero en FM usted empieza desde la 88.3, después va a la 88.5, a la 86. Yo creo que aquí solo en la zona de Ambato, de la Tacunga, sin exagerarles, tenemos unos 20 a 25 canales de estéreo. 20, 25. ¿Qué es lo que se puede hacer? Es mejorar la calidad de transmisión con la multiplexación. Para evitar los espectros dentro de esto, nosotros podemos trabajar, por ejemplo, con la frecuencia adecuada, que en un solo canal de FM, es decir, en un solo canal de FM, que son 200K, puede trabajar hasta 5 y 10 canales. ¿Por qué? Yo tengo 200K. ¿Cuánto es la frecuencia que necesitamos nosotros para poder enviar? 10K, ¿no es cierto? Eso lo determinamos nosotros, 10K, para mandar lo que es una señal de audio. 10K para esto tengo 20 canales. Entonces yo puedo soportar hasta 20 canales, pero depende de la multiplexación. Entonces aquí dice de 5 a 10 recomiendo.
pero nosotros podemos tener hasta 20 canales en un canal de FM. No se olviden, por favor. Ok. Ahora, otra característica que también tiene la parte de modulación FM es que se transmiten señales estereofónicas mediante multiplexación de canales izquierdo y derecho de la señal estéreo antes del proceso de modulación de frecuencia. Explico esto. Yo tengo... Ya. Yo tengo aquí mi modulador, tengo la frecuencia de portadora, tengo la frecuencia de modulante y obviamente me salen las bandas de frecuencias. Tengo la frecuencia portadora, tengo la frecuencia portadora más la frecuencia modulante, tengo la frecuencia portadora menos la frecuencia modulante. Hasta ahí no hemos visto nada. ¿Cuál es la diferencia? Es que las frecuencias de aquí son bajas. Las frecuencias de acá son altas. Y lo que yo hago es que nosotros aplicamos estéreo. Estéreo. Aquí necesito yo el sintetizador de RF más el VOC o el circuito PLL. ¿Por qué el sintetizador? Porque el sintetizador puede hacer que nosotros trabajemos con las frecuencias que si yo necesito. Un ratito, un compañero se ha salido, pero no puedo salir ahí. Ahí sí. Ya, perdón. Ok. Entonces el sintetizador me puede generar algunas señales. Pero aparte de eso, yo necesito mi ecualizador. Ecualizador. ¿Sí? De RF, especialmente de estos. Entonces prácticamente lo que yo puedo hacer es trabajar con las señales de los canales izquierdo-derecho para mejorar la modulación. Lo que hacen es subir las frecuencias, bajarle con el ecualizador. El sintetizador es que yo no quiero trabajar con esta, sino quiero trabajar con la otra. Ah, entonces esta se vuelve fundamental y se vende las bandas laterales. O no, yo quiero bajar acá el sintetizador y quiero las bandas laterales de acá. Entonces puedo cambiar dentro del espectro, que eso me oferta FM. Ahora, AM podrá hacerlo claro, pero el problema es que las frecuencias de los armónicos me afectaba dentro del tratamiento de la señal. Eso hay que tener muy, muy en claro. Ahora, una de las otras características dice que hay escasa longitud de onda de esta banda. Hace que las antenas sean muy chiquitas. ¿Por qué? Obviamente, longitud de onda es igual a C sobre F. Yo voy a poner, por ejemplo, la frecuencia central de 100. 3 por 10 a la octava metros sobre segundos sobre 100 megas. 300, o yo puedo poner 300 sobre 100. Esto me va a salir 3 metros. Entonces, una antena para longitud de onda me sale de 3 metros. Entonces, la escasa, varios componentes para antenas de FM son de pequeña longitud por la longitud de onda que tenemos. Es decir, esta es la longitud física. Esta es la longitud física, recuerden, yo tengo la longitud física, que es el tamaño de la antena, y la longitud eléctrica, que es el periodo de la señal. Longitud eléctrica, y esta es la longitud física de la antena. Entonces, yo lo que tengo que hacer es ponerle un capacitor, o puedo ponerle una bobina a la antena para hacerle más pequeño, o puede hacerle más grande la señal, para poder cambiar la longitud eléctrica. Con eso puedo variar, y eso se llama sintonización de la antena. Pueden hacerse las antenas pequeñas, y lo cual se hace que las antenas necesiten un arreglo. Es por eso que las antenas necesitan componentes frontales o componentes posteriores, donde son los directores y los reflectores. Debido a que el componente es muy pequeño, se le ocupa muchísimo en polarización horizontal. ¿Qué me quiere decir esa polarización horizontal? A ver, veamos si me están escuchando. Vamos con Ingeniero Atiaja. ¿Estás conectado? ¿O solo estás conectado? Ya te fuiste. Sí, que sí estoy conectado. Ya, ingeniero Atiaja, dígame, ¿qué es polarización horizontal? ¿Qué entiendes por polarización horizontal? La manera en la que están polarizadas las antenas.
Las antenas, ¿cómo? La antena, por ejemplo, yo tengo, ahí tengo. Si yo le pongo ahí o acá, es como está polarizado, es como yo le pongo la ubicación. Obviamente aquí está polarizada la antena, o puede estar aquí polarizada la antena, estaba a tierra, y listo. Entonces la onda puede propagarse así o se puede propagar así. Entonces la polarización horizontal depende cómo esté la posición de la antena. ¿Sí? FM trabaja muchísimo en polarización horizontal. Es cómo está viajando la onda electromagnética debido a la posición de la antena. Por favor, verán que en la prueba puedo preguntar un montón cosas. Montón. Hasta aquí he tomado pruebas muy suaves. Ya van a ver la prueba que les voy a tomar, que son de análisis, pero yo necesito que ustedes también razonen. Gracias, ingeniero. Sí está bien. ¿Ok? Cualquier pregunta con toda confianza. Ok, vamos a descansar 10 minutitos. Va a ser las 3. 3:10 nos conectamos, o sea, nos volvemos a conectar para ver lo que falta hasta aquí, ¿no? No sé si tengan preguntas hasta ahí, por favor. Estamos yendo despacito. Vamos a ver ventajas, desventajas y las aplicaciones. Y entramos a modulación FM, algo de conceptos, terminologías que toca ver y algunas cosas más. No sé si tengan preguntas hasta ahí, por favor. Ok, descansamos y nos vemos en 10 minutos. Ya 3:10 nos vemos.
Ok. Vamos a seguir, por favor. Estamos viendo características de la modulación FM y estamos viendo que técnicamente me permite trabajar con unas ondas directas, polarización horizontal, tiene componentes de una longitud física corta, longitud eléctrica que puedo variar a través de la sintonización y también de acuerdo al ancho de banda que tiene de 200 kHz puedo tener de 5 a 10 canales. ¿Cuáles son las ventajas? Primero, inmunidad al ruido. Lo tiene. No totalmente, que se puede decir al 100%, pero sí tiene. Es mejor que la AM, una. Segundo, las descargas eléctricas de la lluvia, relámpagos especialmente, también es inmune. Y también a las señales de bajas frecuencias. Por ejemplo, ustedes han visto una casa, un puente también se mueve, tiene una frecuencia, aunque no lo crean. La frecuencia de un puente va entre 4 a 7 hercios. Y esas frecuencias chiquitas también le afectan a M. En cambio, a FM no le afecta. Eso hay que tener muy en cuenta, ¿no? Otra cosa que también debemos analizar es que tiene mejor calidad de reproducción. ¿En qué sentido? En que las imágenes por cuadro que nosotros tenemos de la capacidad que podemos ver el ojo humano es de 30 recuadros, de 30 a 40 recuadros por vista, ¿no? Que puede capturar el ojo humano por fracción de segundo para poder reconstruir. Entonces, FM permitía mejorar lo que son la calidad de reproducción de las señales y también obviamente de las imágenes. Tiene fidelidad mejorada. La fidelidad mejorada debido a la ecualización y a los sintetizadores que tenían, lo que hacían era prácticamente tener en sistemas eh, prácticamente de estéreo y los sistemas, si había una descarga, ruido, lo que sea, no se desconectaba o no se perdía la comunicación o no había y ruido estático, ¿no? Entonces era una fidelidad mejorada y apta para poder transmitir. Otra de las ventajas que tiene FM es que la transmisión de señales pueden intercambiarse de forma eficiente la potencia por ancho de banda. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene una relación de signal noise. Aquí hay que tener en cuenta. Signal noise, nosotros tenemos que esto va a ser igual a 10 logaritmo de la potencia de la señal con respecto a la potencia del ruido. Como el ruido es mínimo, entonces obviamente tengo mayor potencia de la señal. Entonces prácticamente lo que hace es que la potencia de la señal sea apta al ancho de banda que nosotros trabajemos. Por teorema de Nyquist, dice que la capacidad del ancho de banda es 3.32 por el ancho de banda por el logaritmo de base 10 que multiplica a 1 más signal noise. Entonces aquí es lo que me dice que le va a afectar porque obviamente el ruido es mínimo y necesitamos mayor ancho de banda. Es lo que mejora la calidad de la transmisión en los sistemas, especialmente en el receptor, sin la necesidad de tener mayor potencia del transmisor. Porque si es que yo en el transmisor aumento mayor la potencia, aumento más el ruido, especialmente el ruido térmico. Entonces, esa es una de las ventajas que tiene FM. Otro que también ventaja es que tiene un mejor uso de la potencia. La modulación FM es inmune a las no linealidades. ¿Qué quiere decir eso? Las no linealidades son los componentes que no son lineales como diodos, transistores, que son exponenciales, funciones logarítmicas, que en realidad estas funciones pueden variar en función del tiempo, de acuerdo al tiempo de operación o valores de voltaje o corriente que puede variar. Con no linealidad, así le afecte, o sea, si varía en función del tiempo un diodo, un transistor, lo que sea, no le va a afectar ese efecto de radiación a los sistemas o a la modulación FM. Las no linealidades, en este caso las ondas generadas, pueden producir armónicos de las señales, pero prácticamente FM no le afectan ese tipo de, se puede decir, variaciones en los componentes no lineales. Otra parte también es que nosotros podemos generar generadores de FM a través de los multiplicadores de frecuencia. Es decir, que yo tengo multiplicadores de frecuencia, tengo F1, tengo 2F2, tengo 3F0, 4F0, 5F0, pero yo puedo trabajar con la misma
nivel, ¿no?, de potencia que puede cederse. Pero la diferencia de esto es que los multiplicadores de frecuencia o armónicos en este caso, o generadores que son múltiplos de la frecuencia original, se hacen más sencillos en modulación de frecuencia, a diferencia de modulación de amplitud, porque en el de amplitud tengo que tener cuidado con la amplitud de la portadora, tengo que saber si es que el voltaje mínimo con el voltaje máximo estén el uno sea mayor con respecto al otro. Aquí no, aquí podemos hacer que la amplitud puede ser constante y se pueden trabajar tranquilamente con elementos no lineales, que no pueden ser variantes en el tiempo, así exista variaciones de voltaje y de corriente. Ok, ¿cuáles son las desventajas? Así como las ventajas hay, las desventajas son algunas. Por ejemplo, utiliza ondas muy cortas. Sabemos que trabajan en longitudes de onda que puede ir en metros, puede ir en centímetros, cuya propagación le afecta especialmente los obstáculos. Es decir, yo tengo una antena aquí, yo tengo una antena de transmisión en FM que se puede trabajar, antena unidireccional. Pero ¿qué pasa si aquí hay un árbol? ¿Qué pasa si es que aquí hay un edificio? ¿Qué pasará si es que hay un edificio y prácticamente ¿cómo se llama? Las montañas también podemos poner, las nubes también podemos ponerle. Son efectos. Como las longitudes son más cortas, o sea, no atraviesan, no les afectaría más en M, pero en cambio, como son pequeñas, se van a ver afectados a la propagación. Recuerden que esta antena me está propagando en todas las direcciones y eso se llama trayectoria o múltiple trayectoria, múltiple trayectoria. Entonces, prácticamente las antenas hacen múltiples de haces, ¿no? Recuerden que las propagaciones que nosotros ocupamos son líneas directas o donde nos concentramos mayormente en FM. Entonces, prácticamente si hay obstáculos entre el equipo receptor de aquí, y aquí existe árboles, montañas y eso, tenemos que ver otro elemento, un repetidor, para que no me afecte estas señales y pueda viajar en línea directa. Lo que hace es que nosotros gastemos más en infraestructura tecnológica para tener otros tipos de sistemas. Otra desventaja es que también las ondas poseen un alcance muy limitado, muy corto por la longitud de onda que tiene. Entonces, lo que convierte es que el sistema, como trabajan en emisoras de voz, prácticamente lo que hacemos es transmisiones locales. Es decir, que FM necesitamos hacerle dentro de la zona urbana una cobertura ideal. Y para transmitirle en otra, hace que se propague, pero las frecuencias que trabaja aquí y la frecuencia que estés en otra ciudad si está ocupada, ocuparíamos otra señal de frecuencia portadora. O a su vez, si la frecuencia portadora de aquí es igual, por ejemplo, es de 80 megahercios y acá trabajamos con 85 megahercios, lo que se recomienda es variar, cambiar para que no haya interferencia. Entonces, siempre hay una separación, sí, pero recuerda que las ondas viajan por el aire y a veces puede haber interferencia, ¿no? Entonces, por eso, dentro de estas, las ondas que poseen un alcance muy limitado dentro de una zona urbana o rural o dentro de una zona geográfica, prácticamente tienen una alta fidelidad. Cuando ustedes van pasando, van viajando estas frecuencias de aquí, van cambiando, sino hola, hola, y hola, bienvenido a Radio de Disney, y otra HCJB, cambió, y tú ya no sabes las frecuencias por qué pasan eso, una por evitar la interferencia o porque las frecuencias que yo trabajo de aquí ya está ocupada. Entonces se toma en cuenta esos dos parámetros para tener eso. Dentro de esto, la desventaja que nos tiene para poder mantener la fidelidad, para mantener la calidad de audio, especialmente para lo que es música y lo que son entrevistas de audio, ¿no? Para noticieros, porque el medio de la radio es un medio que la gente lo utiliza más del 90%, hasta nuestros abuelitos. Nuestros papás prefieren escuchar la radio porque pueden escuchar Radio Sonorama, HCJB, donde hay noticieros a veces por las situaciones de trabajo o lo ponen en radio de online, también podemos hacerlo y escuchar, pero eso debe tener una alta fidelidad.
Entonces, el hecho de tener alta fidelidad y en la zona que yo quiero cubrir, necesito mayor infraestructura. Pero si es que esta tiene un pequeño alcance y no tiene cobertura, prácticamente la gente, como que la calidad de FM, necesitamos mayor infraestructura por ese problema, ¿no? Y es una desventaja porque tenemos que mantener la calidad o la fidelidad de la misma. Otra desventaja que nosotros debemos tomar en cuenta es la propagación de la señal de la frecuencia de FM, debe ser en línea de vista. Si no tenemos línea de vista, vamos a tener problemas. Pero ¿qué pasa si tenemos edificios, montañas y todo eso? Tenemos que ver otra opción. O la otra opción es elevar la altura de la radio base o de la altura de la antena. Pero elevar significa que acá los vientos, de la velocidad de los vientos es mucho mayor que acá abajo. No es lo mismo estar en un piso que estés en una altura de 3 a 5 metros que una altura de 22 a 25 metros. Acá el viento viaja a una velocidad en millas por hora que es muy alto. Entonces, eso también hay que tener en cuenta. ¿Por qué tomamos en cuenta? Porque la antena que nosotros ocupamos, la direccional o como ustedes quieran verlo, y está puesto con abrazadoras, sujetadoras, la velocidad en ciertas horas, depende el tipo de clima, lo que sea, va a hacer que varíe la posición focal de la antena. Entonces, eso también hace que la línea directa ya no se enfoque acá, sino que puede enfocarse acá abajo, puede enfocarse arriba, puede enfocarse abajo, y hace que la onda no se propague en línea directa o se concentre toda la energía hacia el punto de radiación que yo necesito. Entonces, por eso hacen mantenimiento, calibraciones, o si no, simplemente lo hacen en una repetidora y evitan ese tipo de interfase para bajar la altura de la antena, ¿no? Si fuera el caso de eso. Otra de las desventajas es que FM utiliza un poco más de tecnología en el sentido que trabaja ya con modulación de frecuencia. Si aumento la frecuencia, aumento mayor equipo y esto me produce ¿qué? Mayor cantidad de recursos y obviamente mayor choque eléctrico en el sentido de ruido térmico. Necesito más disipadores, mayor ventiladores, mayor equipos que soporten mayor corriente, mayor todo eso, ¿no? Entonces la electrónica se vuelve un poquito más compleja que los otros tipos de modulaciones. Es una desventaja porque hasta encontrar la falla, saber si está mal quemado, está quemado un diodo, un transistor, tengo que ver la prueba o simplemente hasta poder rectificar, tengo que dejarle de funcionar la emisora. Y ese no es el objetivo, sino utilizar otras tarjetas hasta poder recuperar. Recuerden que los sistemas de comunicaciones vamos a trabajar 24/7. Entonces deben trabajar las 24 horas durante los 7 días de la semana y los 365 días del año. Entonces, prácticamente es una desventaja porque si no priorizamos, no hacemos algo de instrumentación, el sistema puede tener algún tipo de errores. Otra de las desventajas es que nosotros, como ya les dije al inicio, necesitamos gran ancho de banda. Entonces, al necesitar gran ancho de banda, necesitamos mayor cantidad de recursos. Entonces, produce el mayor ancho de banda, es como es Speed Spectrum, que vamos a tener mayor que componentes de bandas laterales, mayor componentes de bandas laterales, con respecto a la frecuencia fundamental de la portadora. En estos hay que tomar en cuenta entre mayor componentes, mayor equipamiento necesito y obviamente mayor requerimiento de ancho de banda de estabilidad. Entonces, eso también es una desventaja, pero depende del costo y la aplicación que lo hagamos. Si es que en la infraestructura me sale el costo-beneficio, yo prácticamente puedo hacer que el sistema trabaje sin ningún tipo de problemas, ¿no? Ese sería el análisis que podríamos hacer. Ok, ¿qué más? Tenemos la desventaja. Es lo que quiero decir, ¿no? Aquí tengo la frecuencia fundamental, tengo las bandas laterales superiores y las bandas laterales inferiores. ¿Cuáles son las aplicaciones? Las aplicaciones que nosotros tenemos es para radiodifusión y televisión. La televisión es de 6 megahercios. Entonces debe estar podemos tener dentro de un canal de televisión una señal de FM tranquilamente, ¿no? Dentro de las aplicaciones y radiodifusión, recuerden que el ancho de banda es de 10K, pero en FM utilizamos una frecuencia un ancho de banda de 200 kilohercios. Eso hay que tener en cuenta. Otra cosa es que las aplicaciones se aplican para sonido. Para sonido es que nosotros debemos mandarle, por ejemplo,
No sé si han visto ustedes los sistemas inalámbricos de los parlantes. ¿Cómo son? ¿Es 1 a 1 o 1 a múltiples? ¿Cómo son? ¿Qué opina Julio? ¿Qué opinas? Creo que son múltiples. ¿Son qué? Múltiples. O sea que si encuentras vos que yo puedo tener inalámbricamente de mi equipo de sonido, puedo conectarme 4 parlantes en forma inalámbrica. ¿Sí existen esos sistemas? Digamos que por tipo de banda, separando las bandas. O sea, podríamos hacer, pero vamos a tener un montón de problemas. Yo no conozco ahorita, por ejemplo, equipos Bluetooth, por ejemplo. ¿El Bluetooth cómo se conecta? ¿1 a 1 o 1 a varios? Ah, sí, uno. 1 a 1. Pero, por ejemplo, LG sacó su equipo para audio y para televisión que puede conectarse 1 a varios. Y es costosísimo ese sistema. Solo el hecho de hacer, qué pena que no hubiésemos estado presencial, proyecto del semestre, hacer un sistema de Bluetooth que se conecte de 1 a 3, pero que se mande la señal de un sistema que sea master con el de audio y que los otros se reproduzcan. Uy, hay problema de línea de vista, reflexión en una zona cerrada, lugar abierto no hay, las bobinas se queman, montón cosas. Entonces, aquí no se debe coger la frecuencia fundamental, sino las soportadoras para poder ocupar. Ya existe, ya se ha pensado en ese sistema. Yo también estaba pensando, por ejemplo, imagínate de la central, yo tengo un área de, un ejemplo, ¿no? De 600 metros cuadrados para poner música en un restaurante. Es cablear todito, pero en vez de cablear, yo que sea inalámbrico, sería ideal. ¿Por qué no lo hicieron? Hay un montón de problemas y hay que hacerlo. Entonces, eso es un proyecto interesante. Los micrófonos inalámbricos cogen dentro de una zona. También es FM. El micrófono inalámbrico pueden trabajar 2, 3 o 4, pero el micrófono inalámbrico 1, 2 o 3 o 4, cada uno trabajan al mismo tiempo, pero con frecuencias diferentes. ¿Se han visto? Y también la ayuda de navegación. La navegación GPS, que trabaja también para la adquisición de datos con FM. Ahora, si yo mandara un trabajo de investigación de cómo hacer un sistema de inalámbrico para yo mandar el audio no a 2, sino a 3 parlantes, ¿qué hicieran? ¿Qué empezarían a hacer? ¿Qué empezarían a hacer ustedes para hacer investigación? ¿Qué harían ustedes, Nathan? ¿Qué opinas? Tal vez poner que la señal que envía digamos, del celular a los parlantes, que la señal que se envía del celular vaya a un repetidor y mande a los parlantes, tal vez. Ya. Pero verás que nosotros vamos a mandar una frecuencia única. ¿Y por qué no lo hacemos así como lo hace el micrófono? El micrófono tiene de 2 canales, solo son de 2 canales.